A propósito de este tema y como todos los miércoles, saludo con gusto a Andrés Solís Álvarez. Él es periodista, autor del Manual de Autoprotección para Periodistas y de la Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura sobre la Violencia. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Háblanos precisamente sobre estas leyes que existen y que buscan restringir el derecho a la libertad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Melissa? Qué gusto saludarte a ti, toda la audiencia de Mexiquense TV y todo el sistema mexiquense de medios públicos. Y bueno, es que efectivamente esto que vimos en esta nota que presentaste no es privativo de un país o de otro, sino que afecta inclusive a nivel internacional y los casos más alarmantes se dan en países con regímenes autoritarios como Irán, como China, como Rusia y bueno, el caso latinoamericano, El Salvador, Perú, Bolivia, Venezuela, Nicaragua. Y el caso de México, también hay que mencionarlo, Melissa, porque en los últimos años hemos visto una serie, particularmente en los últimos días, hemos visto una serie de restricciones que se pretenden imponer no solamente a la prensa libre, sino también al derecho de todas las personas a expresarse libremente. Es importante aclarar, Melissa, que el derecho a la libertad de expresión es un derecho humano, nos corresponde a todas las personas, pero tiene límites, y los límites al derecho a la libertad de expresión están en los otros derechos humanos, el derecho a la propia imagen, el derecho a la vida íntima, de tal manera, Melissa, que la libertad de expresión no puede ser un pretexto anticipado para violentar, para criminalizar, para acusar en falso, para discriminar, para ofender. No, no podemos ofender a nadie diciendo es mi derecho a la libertad de expresión. No, justamente por eso hablamos de los derechos de las personas a expresarse libremente y tiene que haber ciertas reglas. El problema es cuando estas reglas empiezan a trastocar otras libertades. Y hemos visto cómo, por ejemplo, en el Estado de México hay una iniciativa de reformas que se aprobó en comisiones del Congreso para crear el delito de asedio digital. La intención es prevenir la violencia en razón de género, la violencia hacia las mujeres a través de plataformas digitales, pero corremos el riesgo de que suceda lo que hemos visto en otras entidades, como esta diputada, ahora mundialmente conocida como Dato Protegido, que nunca pudo acreditar violencia política en razón de género, pero un tribunal obliga a una ciudadana a tener que disculparse todos los días durante 30 días. O el caso más absurdo, que inclusive viola la propia Constitución, Melissa, que es una sentencia en Campeche que obliga a un medio a tener un sensor para revisar que no ofendan a la gobernadora. Esto sienta un precedente bastante terrible, Claro. pero tenemos casos también como el artículo 480 del Código Penal de Puebla, que castiga también con cárcel el delito que se inventaron de ciberacoso, que también busca prevenir la violencia, pero este delito de ciberacoso es cuando una autoridad crea que lo que se publica en la prensa es ofensivo y entonces puede denunciar penalmente con pues estos castigos privativos de la libertad. Pero para que lo veamos en más dimensión, déjame decirte, Melissa, amigos y amigas, que en Sí. 6 estados de este país todavía se castiga con cárcel la difamación. Los estados más perseguidores de la libertad de prensa son Yucatán y Nuevo León, porque además de que existe el delito de difamación, también existe el de calumnias y el de injurias. Pero más grave, Melissa, es que Sí. decimos vivir en un país democrático, pero en 22 estados de nuestro país todavía existe un delito que se llama ultrajes, que es cuando una autoridad cree que alguien le ofende y entonces puede denunciarlos. Esto es un delito que se inventó en los tiempos del porfiriato, hace más de 100 años, y todavía es vigente en 22 estados del país. Y si le sumamos estos actos recientes que tienen como denominador común a personas que se dicen víctimas, todas vinculadas al partido en el poder, sienta un pésimo precedente, Claro. porque si la prensa no tiene el derecho a informar con certeza, le estamos negando también el derecho a la sociedad a ser informada, pero también la amenaza tácita, Meli, de que nadie puede opinar porque puede ser encarcelado porque alguien se dijo víctima por una pésima interpretación de algo que es importante, que es Sí. reducir la violencia a través de las redes sociales digitales, Meli. No, y luego peor, Andrés, porque, por ejemplo, como bien lo dices, en más de una veintena de estados de la República existe este delito de ultraje. No sabemos que existe y terminamos siendo sancionados precisamente como este caso también de dato protegido. Y pues, es increíble que, por ejemplo, este delito exista desde hace pues prácticamente un siglo y, por ejemplo, en el Estado de México, qué bueno que ya se eliminó, pero fue hasta principios de este 2025. Bueno, pues parece increíble, Andrés.
Claro, parece increíble que después de más de 100 años el Sí. Estado de México haya podido derogar este delito de ultrajes. Lo hizo hace ya 5 o 6 años, derogar los delitos contra el honor, así se llaman, la difamación, la calumnia, la injuria. Es una de las entidades donde ha evolucionado, pero de repente tenemos esta involución, Melissa, cuando quieren revivir o inventarse un nuevo delito llamado ciberasedio, que no dice qué es exactamente el ciberasedio y cualquiera puede decirse víctima y entonces regresar Sí. a estos esquemas de seguir castigando la diversidad de opiniones. Eso me parece que es lo más importante, Andrés Solís Álvarez, que seamos cuidadosos de los vacíos que hay en las leyes, porque entonces es ahí donde, pues, lo hemos visto, incurren todos estos abusos de autoridad. Gracias, Andrés, como cada miércoles, por esta conversación. Te mando un gran abrazo a ti y a toda la audiencia. Feliz miércoles. Te mando otro abrazo de vuelta, Andrés, muchísimas gracias.